La semana pasada, los mercados no se enfrentaron a una sola crisis, sino a una auténtica tormenta perfecta. Vimos una confluencia de eventos críticos que, desató una de las semanas más volátiles que recordamos en meses. Vamos a desglosar qué pasó exactamente y, sobre todo, qué significa esto para quienes invierten. Para empezar, una cifra que lo dice casi todo, el S&P 500. Esta caída, de un 2,02%, no es solo un número frío, es el reflejo clarísimo del nerviosismo que se apoderó de todo y que marcó el ritmo de la semana. Y si ponemos el foco en el Dow Jones, el golpe fue todavía más duro, un desplome de más del 3%. Esto nos confirma que no fue un problema aislado en un sector, sino una ola de ventas masiva que arrastró a casi todo el mercado. Entonces, ¿cuál es la clave para entender esto? Pues que no fue un solo golpe. La caída fue el resultado de tres crisis que chocaron al mismo tiempo. Una geopolítica, otra económica y una tercera, financiera. Vamos a analizarlas una por una. La primera ola de esta tormenta, como decíamos, vino del frente geopolítico, y se manifestó como un shock energético repentino y, la verdad, bastante severo. Es que la magnitud de este movimiento es histórica. Hablamos de un aumento del 35% en el precio del crudo en una sola semana. La causa directa fue esa escalada del conflicto con Irán, que llevó al cierre, en la práctica, de una de las rutas más vitales del mundo, el Estrecho de Hormuz. Y esto nos da una idea del impacto real. El Estrecho de Hormuz no es una ruta cualquiera, es la arteria principal del petróleo mundial. Con el tráfico de petroleros hundiéndose un 88%, cientos de barcos se quedaron allí, parados, amenazando con una crisis de suministro a nivel global de primera magnitud. Pero la cosa no quedó ahí en el frente geopolítico. La segunda crisis surgió desde dentro, con datos malísimos que llegaban de la propia economía de Estados Unidos. Esta fue la gran pregunta que estaba en la mente de todo el mundo el viernes, justo después de que se publicaran unos datos de empleo que la verdad nadie se esperaba. La diferencia es brutal. El consenso del mercado esperaba que se crearan 55.000 empleos y, en cambio, la realidad fue que se destruyeron 92.000, un batacazo en toda regla que hizo que el desempleo subiera al 4,4%. Y claro, sembró la gran duda, ¿está el motor económico estadounidense empezando a fallar? Esta combinación es básicamente la pesadilla de cualquier banco central y tiene un nombre muy conocido. Esta inflación. Por un lado, el shock del petróleo dispara la inflación, lo que en teoría exigiría subir tipos de interés. Pero por otro, la destrucción de empleo pide justo lo contrario, bajarlos para estimular la economía. La Reserva Federal se encuentra atrapada, en una encrucijada sin ninguna salida fácil. Y por si todo esto fuera poco, la tercera crisis apareció desde dentro del propio sistema financiero, revelando una tensión de liquidez que muy pocos habían visto venir. El foco se puso de repente en el crédito privado, un mercado gigantesco que financia a miles de empresas lejos del ojo público. Es uno de los pilares del sistema, y es precisamente ahí donde empezaron a verse las primeras grietas. El caso de BlackRock es muy elocuente. Uno de sus mayores fondos se vio forzado a limitar las retiradas de dinero por primera vez en su historia. Esto es una señal de estrés clarísima en las tuberías del sistema. Porque claro, cuando el crédito se congela en un sitio así, el impacto se traslada directamente a la economía real, amenazando con más destrucción de empleo. Bueno, con estas tres crisis en pleno apogeo, la pregunta es evidente: ¿cómo está reaccionando el mercado y cuál es la perspectiva estratégica que hay que seguir? Aquí tenemos la confirmación tanto por el lado técnico como por el fundamental. A la izquierda vemos la ruptura clarísima de la tendencia alcista del S&P 500, una señal de alerta técnica. Y a la derecha, algo quizá más revelador, los inversores están huyendo hacia la seguridad. Los sectores defensivos, como salud o consumo básico, lo están haciendo mucho mejor que los cíclicos, los que dependen del crecimiento. La señal es inequívoca. La corrección que veníamos anticipando ya ha empezado. Este gráfico es un buen resumen de la historia de la semana. Solo un sector en verde, el energético, lógicamente, impulsado por el shock del petróleo. En el otro extremo, los materiales, muy ligados al ciclo económico, se desplomaron. La tecnología, aunque cayó, demostró ser algo más resistente que otros sectores. Bien, ¿y cómo nos posicionamos nosotros ante este escenario? Pues con una cautela activa. Seguimos sobreponderados en renta variable si miramos a largo plazo, pero ahora mismo mantenemos una postura neutral en la mayoría de sectores. Este enfoque nos permite navegar la volatilidad actual y al mismo tiempo buscar valor en áreas más defensivas, como puede ser el sector salud. Y vamos a ponerle números. Creemos que esta corrección no ha terminado. Con los mercados aún sobreextendidos, nuestra previsión es que veamos una caída adicional de, como mínimo, un 8 o un 10% desde los niveles actuales. Así que, en resumen, la corrección que veníamos anticipando ya ha comenzado, y ha sido esta tormenta perfecta la que la ha desatado.
La incertidumbre ahora no es si la corrección iba a llegar, sino cuánto va a durar y qué profundidad alcanzará. Esa es la pregunta clave que guiará a los mercados en las próximas semanas.